Hola y bienvenidos a Cocina Gurú. ¿Te interesaría conocer cómo preparar dulce de guayaba con menos azúcar, apto para diabéticos o con panela? Pues hoy te enseño cómo hacer estas 3 recetas y al final te digo cuál es mi favorita luego de probarlas todas. Comencemos por el dulce de guayaba en barra tradicional hecho con azúcar. Para esta variante vamos a necesitar 1,5 kilogramos de guayabas maduras. Les digo esta cifra para que tengan una idea de la cantidad exacta que estaré usando, pero el peso que realmente importa se lo menciono más adelante. Lo primero que hago será retirarle los extremos a cada una de las guayabas y cortarla en 4 o 6 trozos más pequeños. Las más chicas la podemos cortar en 4 y en 6 las más grandes. Este paso solo nos facilitará que la fruta esté más suave en menos tiempo. En este caso les dejaremos las semillas, pues el interior de la fruta también nos aportará más pulpa. Una vez que tengamos las guayabas listas, las acomodamos en una olla y le agregamos agua. ¿Qué cantidad de agua? Pues solo la suficiente para alcanzar el mismo nivel de las guayabas. La cantidad siempre va a depender del tamaño del recipiente que usen. Por esto les digo que solo deben agregar agua hasta alcanzar el mismo nivel de las guayabas picadas. Ahora tapamos la olla, ponemos el fuego en medio alto y cocinamos por unos 10 minutos. Me gusta hacer este paso porque así las guayabas quedan más suaves. Hay quienes lo pasan por alto y solo baten las guayabas con una taza de agua y pasan al siguiente procedimiento, pero insisto, yo prefiero hacerlo de esta forma. Pasados esos 10 minutos apagamos el fuego y dejamos refrescar unos minutos más para que no estén tan calientes al momento de batirlas. Justo cuando las vayamos a batir, las escurrimos muy bien y desechamos todo el agua sobrante. Ahora batimos solo lo necesario, hasta ver que no queden trozos grandes de fruta, pero sin que las semillas lleguen a deteriorarse mucho, porque si esto sucede, le dará una textura terrosa al dulce. Este proceso puede demorar máximo 2 minutos. El siguiente paso para hacer el bocadillo, o até como también se le conoce, es separar la pulpa de las semillas, y aquí usaremos un colador. Por cierto, me gustaría que me comentaras desde qué lugar del mundo nos ves y cómo le llaman a este dulce en tu país. Como la mezcla está espesa, puede resultar un poco difícil al principio, pero no deben desesperarse, pues con paciencia verán que va saliendo con mayor facilidad a medida que continúen removiendo. Para hacerlo más fácil, les recomiendo colar una parte y luego la otra. Al final solo deben quedarles las semillas y como mucho algunos pequeños restos de piel. Bueno, ya tenemos la pulpa lista, que será la clave para nuestro dulce, pues por el peso de la misma es que nos guiaremos para pesar el resto de los ingredientes. Les explico mejor a continuación. En esta primera mezcla utilicé 1,5 kilogramos de guayabas enteras. De esta cantidad obtuve 1,240 gramos exactamente de pulpa. Para este dulce vamos a utilizar 600 gramos de azúcar por cada kilogramo de pulpa, además de una cucharada de zumo de limón o 4 gramos de ácido cítrico y 45 gramos de pectina, todo esto por cada kilogramo de pulpa de guayaba. Pero como hemos obtenido más de 1 kilogramo, multiplicaremos todos estos ingredientes por 1,240. De esta forma nos quedarían las siguientes proporciones que serán las que usaremos en esta receta. Serían 1,240 kilogramos de pulpa de guayaba, 745 gramos de azúcar, 55 gramos de pectina y una cucharada y un cuarto de zumo de limón. No se preocupen por la lista con los ingredientes, pues se la dejo al final del video. Mezclamos un poco del azúcar con la pectina para facilitar su disolución al momento de la cocción y reservamos. Más adelante les hablo de la pectina y el zumo de limón, porque una vez que tengamos los ingredientes pesados, vamos a preparar el molde que usaremos antes de cocinar el dulce. Así no estaremos corriendo en el último minuto. Para darle forma al dulce de guayaba voy a usar este molde rectangular, que mide 28,2 centímetros de largo por 11,4 centímetros de ancho y 7,4 centímetros de alto. No se preocupen que les dejo el enlace en la cajita de descripción, además de los restantes utensilios que usaré en este video, y la lista con todos los ingredientes, y también mucha información interesante que les recomiendo que la revisen. Para que el dulce no se pegue podemos hacer 3 cosas. Una de ellas es colocarle un papel de horno, como ven en pantalla, tratando de que no quede arrugado para que salga con una forma más bonita. Otra variante es simplemente engrasar un poco el molde, así la mezcla del dulce no se pega. Y por último está mi favorita, que es colocarle papel film. Ya verán cómo de esta forma lo desmoldo con facilidad.
Teniendo el molde preparado, ya puedo comenzar a cocinar el dulce. Primero agregamos toda la pulpa y la porción del azúcar solamente que habíamos separado, además del zumo de limón. Mezclamos y comenzamos a cocinar a fuego medio, removiendo constantemente para evitar quemarnos con las burbujas que comenzarán a salir desde casi el inicio, ya que la mezcla está muy espesa. Es por esto que les aconsejo usar una olla alta para que no se derrame mucha mezcla. Y mientras hago este paso, los invito a suscribirse si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las deliciosas recetas que les publicaremos en este canal. Bueno, en los primeros minutos notarán cómo enseguida la mezcla se vuelve de un color más intenso. Esto es gracias al azúcar. Si tienen azúcar moreno pueden usarla también, de hecho le dará más consistencia al bocadillo de guayaba. El color también dependerá de la variante de guayaba que usen y de su grado de madurez. Mientras más maduras estén las guayabas, también será mejor el sabor del dulce. Es cierto que como este es un dulce que necesita estar muy sólido, es mejor que las guayabas no estén muy maduras porque así la fruta retiene mayor cantidad de pectina. Sin embargo, mi recomendación es usar guayabas maduras para lograr un mejor sabor y solidificar con una proporción de pectina que vamos a añadir luego de cocinar la pulpa por 25 minutos a fuego medio. Pasado este tiempo, bajamos el fuego al mínimo y añadimos la pectina mezclada con el azúcar restante. Lo haremos mientras removemos muy bien para evitar que se formen grumos. Si notan muchos, traten de romperlos con la cuchara. Incluso pueden usar una batidora de mano. Lo importante es que no quede ningún grumo. Y para los que se preguntan qué es la pectina, les explico brevemente. La pectina es una fibra presente de manera natural en las frutas. En unas se concentra más que en otras, y su función es actuar como espesante natural. Al unirse con el azúcar y los ácidos de la fruta, se forman entonces los geles. Es por este motivo que también usamos zumo de limón para apoyar el proceso de espesar el dulce. ¿Cuál es la ventaja de la pectina? Pues tiene muchas. La primera es que conseguimos espesar la mezcla sin necesidad de aplicar cocciones tan largas o añadir tanta cantidad de azúcar. Y además conseguimos más cantidad de dulce por cada kilogramo de fruta, ya que reducimos muchísimo los tiempos de cocción y evitamos que se evapore mucho también la cantidad de agua que contiene la fruta. Bueno, pasados los 10 minutos, si se nota el fondo de la olla, es que nuestra mezcla está lista para formar el dulce de guayaba en barra. Si no les pasa así, cocinarán por unos 2 minutos, como máximo 5. Si sobrepasan este tiempo, inactivarán la pectina y no se espesará. Como muestra definitiva, pueden coger una porción y añadirla en un plato frío. Si al trazar una línea no se une y luego de unos minutos se despega con facilidad, como ven en pantalla, es que nuestro dulce está en el punto perfecto. Entonces añadimos la mezcla al molde que habíamos preparado con papel film y encima colocamos otro papel film, tocando toda la superficie de la mezcla. Luego de esto dejamos reposar 24 horas a temperatura ambiente. Pasado este tiempo de reposo, retiramos el film y desmoldamos. Como ven, usando este tipo de material, desmoldar el dulce es muy sencillo. Con las cantidades que usé, obtuve una barra de 1563 gramos exactamente. Ahora vamos a cortarlo para ver su textura. Y aquí lo tienen, ha quedado delicioso con una textura perfecta. Si no tienen pectina, les recomiendo revisar en la cajita de descripción o aquí arriba otra de mis recetas donde el resultado es excelente sin necesidad de usar pectina. Ahora dejo este dulce a un lado para mostrarles cómo hacer la versión con panela y más adelante la versión especial para diabéticos. Conociendo todo lo que les he explicado en esta primera parte, les será más fácil comprender el resto. Para el dulce de guayaba en barra con panela usaré también 1,5 kilogramos de guayabas que pelaré, cocinaré durante 10 minutos en una olla con agua solo hasta cubrirlas, luego las cuelo y bato. También separo las semillas de la pulpa usando un colador. Esta vez obtuve 1,2 kilogramos de pulpa. Recuerden que las proporciones de los ingredientes las mediremos teniendo en cuenta solo el peso de la pulpa que obtenemos. Entonces, para el dulce de guayaba con panela, por cada kilogramo de pulpa usaremos 600 gramos de panela, 45 gramos de pectina, 4 gramos de ácido cítrico o una cucharada de zumo de limón. Como obtuve 1,2 kilogramos de pulpa, multiplicaré cada uno de estos ingredientes por 1,2, quedándome 720 gramos de panela, 54 gramos de pectina y una cucharada y un cuarto de zumo de limón.
Todo esto para 1.2 kilogramos de pulpa. Al igual que en la versión anterior, separaré una porción de panela y la mezclaré con pectina para facilitar su disolución. En una olla agrego la pulpa, la porción de panela sola y el zumo de limón. Cocinaremos esta mezcla por 20 minutos a fuego medio. Esta vez notarán que la mezcla está más oscura y es debido a la panela. Recuerden que es muy importante usar una olla alta y no parar de remover para evitar quemarnos porque las burbujas que se van formando son muy peligrosas. Pasados los 20 minutos agregamos el resto de la panela con la pectina. Bajamos el fuego a medio bajo y cocinamos por 10 o 12 minutos hasta que se note muy bien el fondo de la olla. Si les gustaría aprender a preparar pectina natural, solo déjenmelo saber en los comentarios y les haré un video especialmente con ese tema. Hacemos la misma prueba con el plato frío luego de pasado todo el tiempo de cocción que les he mencionado. Si notamos que se espesa con rapidez es que está lista. Así que vertemos todo en el molde, aquí usaré el mismo para las 3 barras. Luego cubro muy bien con el papel film toda la superficie y dejo en reposo también 24 horas a temperatura ambiente. Siempre debe ser a temperatura ambiente. Pasado este tiempo de reposo, desmoldamos y peso la barra. Esta vez obtuve una barra de guayaba de 1506 gramos exactamente. Y por último le hago un corte para probarla y mostrarle con la textura que ha quedado. Como ven, es un corte bien limpio y el sabor también es muy bueno, pero para decirles mi opinión final debemos terminar con la tercera y última variante. Se trata de la barra de guayaba con stevia, un postre para diabéticos también muy fácil de hacer. Los primeros pasos serán los mismos siempre: cortar las guayabas, cocinarlas en agua durante 10 minutos, colamos, batimos y volvemos a colar para separar las semillas. La cantidad de pulpa que saqué de 1,5 kilogramos de guayabas en esta tercera variante fue de 1100 gramos. Les recomiendo pesar siempre la pulpa, porque además de que será la que nos indique las proporciones de ingredientes que debemos usar, su peso, como notaron, siempre va a variar. Yo he usado en cada variante la misma cantidad de guayabas enteras y el peso de la pulpa ha sido diferente en cada una. Bueno, en este caso usaremos 66.6 gramos de stevia y 45 gramos de pectina por cada kilogramo de pulpa, además de una cucharada de zumo de limón o 4 gramos de ácido cítrico. Por tanto, multiplico por 1.1. ¿Para qué? Para calcular las proporciones a usar en 1.1 kilogramos de pulpa, que serían 49,50 gramos de pectina, que mezclaré con una porción de los 73.26 gramos de stevia que debo usar. Agrego la pulpa y la stevia sin mezclar en la olla, además de una cucharada de zumo de limón, y cocino por unos 30 minutos a fuego medio. El tiempo es mayor porque aquí, como notaron, no tengo apoyo de azúcar. Si no les gusta la stevia, pueden usar cualquier edulcorante de su gusto. Para calcular su valor, les dejaré aquí las proporciones que deben usar si desean sustituir este ingrediente. Aquí la mezcla no cambiará mucho de color, por esto les recomiendo usar guayabas maduras para que el sabor sea mejor, con un dulce más natural. Luego añadimos la pectina con la stevia, bajamos el fuego y mezclamos para desintegrar todos los grumos. Cocinamos unos 10 minutos a fuego medio bajo hasta notar muy bien el fondo de la olla y hacer la prueba definitiva con el plato frío. Si no se une es que está lista. Así que vertemos en el molde y dejamos reposar también por 24 horas. Luego de este tiempo desmoldamos. La barra con stevia rindió menos porque la cocinamos por más tiempo y las proporciones fueron menores en comparación con las anteriores recetas. En total pesó unos 895 gramos. Y al realizar el corte pueden notar lo bien que ha quedado. Ahora es momento de revelarles mi favorita. En cuanto a sabor, la que hice con azúcar es mi favorita sin duda, aunque si les gusta con mejor textura, les recomiendo revisar el enlace que les dejo en la cajita de descripción, con otras recetas sin pectina, donde la textura es incomparable. La de panela y stevia también me gustan muchísimo. Por una parte, la de panela es una alternativa menos dañina que el azúcar y el sabor se diferencia, pero solo un poco. En la que sí se diferencia más es en la versión con stevia,
pero al mismo tiempo es una excelente alternativa para diabéticos o para quienes les guste disfrutar de este dulce de una forma más sana. Aquí el sabor dependerá muchísimo de la variedad de guayabas que usen. Mientras más dulces y maduras estén, mejor quedará. Y bueno, si no les gusta el sabor de la stevia, pueden sustituirlo por cualquier otro ingrediente de la tabla que les dejamos en la cajita de descripción. Ahora quiero conocer sus opiniones. Coméntenme cuál ha sido su favorita. Y desde ya los animo a prepararla, pues como vieron no tiene ninguna complicación. Déjenme dicho también si les ha gustado este tipo de video. Si es así, regálenme un like y compártanlo en sus redes sociales. Así muchísima gente conocerá cómo pueden hacer este delicioso dulce y escogerá también su variante preferida. Además me ayudarán muchísimo. Aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer las 3 recetas de dulce guayaba en barra, bocadillo o até. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, es totalmente gratis. Y por aquí les dejamos otro video con una rica receta.